Uy, cómo suena mi cafetera. Vamos a esperar a los demás un rato. Acá quería hacer una corrección, pero la voy a mencionar cuando lleguen los demás. Acá para que se vea una I por si acaso. Que solo han entrado 6. Éramos 6 antes de que se terminara el anterior. Eran 9. Ok, ya entró. Ya somos 7. Con 8 podemos empezarlo porque el noveno era Miguel, así que de ahí yo. Ah, pero ahora el octavo es Miguel. Ah, bueno. Muy bien, hemos recibido luz verde para empezar ahorita. A ver, me confundí con la función z. Esta nueva función no tiene sentido que esté definida igual que la función z. Acá es de 0 a k menos 1 porque el k es longitud. Y la idea es que tengamos más bien el sufijo de esta posición. Es decir, i menos k más 1 hasta ahí. Ahora sí. O sea, si tenemos una función i acá, ya no va a coincidir hacia la derecha, sino hacia la izquierda. O sea, esto es igual a esto. Y este es el máximo k que sea menor o igual que i. Eso quiere decir que digamos, este sufijo no puede llegar a la posición 0. Porque recuerden que el k es una longitud. Lo que significa que para el 0, por ejemplo, para la posición 0, el k es menor o igual que 0. Y también tiene que ser mayor o igual que 0 por ser una longitud. Así que pi de 0 es de manera trivial 0. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo se calcula el resto de posiciones? Esto de acá, esta igualdad, es a lo que se le llama borde. En una cadena, si tenemos un sufijo de la misma que coincide con un prefijo de la cadena del mismo tamaño, se llama borde. Entonces la finalidad de la función pi, o prefix function como se le suele llamar, es obtener el borde de mayor longitud. Ahora, la gran problemática a la que nos enfrentamos respecto a la función z es que los bordes no están relacionados, o bueno, no son fácilmente relacionables entre sí, a diferencia de los prefijos. Por ejemplo, si yo tengo acá una cadena y acá otra,
y acá está mi i, yo puedo comparar estas dos posiciones y así sé si coinciden o no. Si coinciden, entonces me puedo extender uno para la derecha y listo. Si no coinciden, ahí nomás termina. En cambio, con el borde, ¿qué puedo hacer? Si me intento extender acá, eso implicaría que la cadena tendría que moverse. Es decir, ahora toda esta nueva cadena tiene que coincidir. Y eso es más difícil de verificar. De hecho, un algoritmo naif para, para obtener la función pi de cada posición tiene complejidad n cubo, a diferencia de la de prefijos, que sería n cuadrado nomás. Que sería probar todos los Ks, hallar un substring, que esto de probar todos los Ks es O de I, esto de probar el substring es O de I, y sería esto por O de N, ¿no? Y bueno, esto de acá sería O de N cuadrado en total. Y esto daría O de N al cubo. Y es básicamente como esto, ¿no? O sea, fijo la posición, voy desde K igual a I hasta que K sea mayor que 0, porque el 0 no tiene sentido asignarlo. Podemos de hecho declarar el arreglo con puros ceros de manera trivial, o sea, desde el inicio, para ya no verificar el caso K igual a 0. Y tomamos, ¿no?, las cadenas. El prefijo de tamaño K y el sufijo de la posición I de tamaño K también. Si cumple, asignamos. Y como una pequeña optimización, pero que no afecta a la complejidad en sí, mandamos un break. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo mejoramos la complejidad? En este caso ya no tenemos un while que podamos, digamos, modificar o información que podamos reciclar fácilmente. En este caso nuestro algoritmo trivial o naive casi es inmejorable en todo caso. Tenemos que diseñar otra cosa o hallar algún tipo de relación aparte de esto. Es acá donde una vez más vamos a depender de nuestros ancestros. Vamos a entrar en nuestro estado avatar y vamos a visitar y preguntar a nuestras vidas pasadas. Lo que significa que la posición I va a ser procesada en base a la información que obtengamos de las posiciones anteriores. Así -1, así todas hasta el 0. Bueno, el 0 no tiene información, así que sería desde el 1. Y la pregunta es, ¿cómo se relacionan estos dos? La verdad es que la relación de este algoritmo es mucho más sencilla de ver que la del algoritmo Z, al menos a mi parecer. Casi no hay, es decir, no hay casos. Es simplemente hacer un análisis ligeramente diferente. Entonces, si nosotros tenemos una cadena S y tenemos una posición I, entonces acá vamos a aplicar o intentar aplicar lo que dije al inicio. Había dicho al inicio que los bordes no son tan fáciles de relacionar entre sí, a diferencia de los prefijos, ¿no? En un prefijo verificas el siguiente carácter y aumentas en ambos lados y no pasa nada. Pero en un borde no puedes aumentar hacia la izquierda. Así que vamos a tratar a los bordes como si fuesen prefijos. Por lo tanto, vamos a agregar a la derecha. Entonces, este carácter de acá, o sea, el S sub i, va a tener un pi, o en esta posición va a tener un pi sub i, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades. Que el pi sea menor o igual que 1, o que el pi sea mayor que 1. Si es menor o igual que 1, entonces es comparar el carácter en esta posición con el primero, con ese sub 0, y verificar, ¿no? Pero, si es que yo intento, o bueno, en todo caso, si es que yo considero, bueno, acá es comparar S0 con SI, y listo. Sin embargo, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa si pi de i es mayor que 1? Eso implicaría que voy a tener un sufijo
de la posición anterior que va a tener que ayudarme, a extenderme. Ahora, ¿cómo me está ayudando este sufijo a extender al i? Pues, en realidad el i extiende a dicho sufijo. Es decir, vamos a tener esta cadena b, y esa cadena b va a tener que coincidir con un sufijo, bueno, con un prefijo de toda la cadena, y vamos a comparar el siguiente carácter x con este carácter s sub i. Si son iguales, entonces mi pi de i va a ser igual al pi de i menos 1 más 1, porque estoy aumentando un carácter. Pero la pregunta ahora es, ¿qué pasa si son diferentes? Eso lo voy a responder a continuación. Entonces estamos relacionando, ¿no? Como estamos considerando que el pi es una longitud, y acá sería hasta el i menos 1, acá sería de 0 hasta pi de i menos 1, ¿no? Porque esos son los primeros pi menos 1 caracteres. Entonces la posición a comparar sería pi de i menos 1. Entonces yo digo, ¿qué pasa si s de pi de i menos 1 es igual a s sub i? Entonces pi de i es 1 más. Y ahí no hay problema. ¿Y qué pasa en caso contrario? En caso contrario, necesitamos hallar otro sufijo de esta cadena B. Necesitamos otro sufijo que también coincida con un prefijo de acá para comparar este nuevo carácter con ese sub i. Y justamente este sufijo de B va a tener que coincidir con el sufijo de esta cadena de B. Es decir, del B que es prefijo de S. Entonces vamos a tener algo así. Digamos que esta es la posición I. Y acá tengo la cadena B. Acá también tengo la cadena B. Pero por si acaso estoy dibujándolas separadas, o sea que no se intersecten por temas de visualización, ¿eh? No necesariamente van a estar así. Pueden sobrelaparse en los límites, ¿eh? Bueno, acá es la posición pi de i menos 1, ¿no? Y nosotros ahora buscamos un nuevo sufijo que coincida con este prefijo. Pero como estas b son la misma cadena, tendría que ser un sufijo de acá también. Y obviamente, para mis intenciones, ese sufijo debería ser el máximo posible. Porque si yo tengo diferentes posibles candidatos, yo puedo iterar sobre ellos de manera decreciente. Y siempre voy a poder iterar sobre ellos mismos. O sea, no importa en qué orden los itere sobre ellos, si es que puedo garantizar que siempre voy a iterar. O sea, si yo quiero recorrer n valores, no importa cómo los recorra, si es que puedo garantizar que los voy a recorrer en los n. Entonces, en particular, yo puedo siempre agarrar el máximo. Agarro el máximo, lo utilizo, lo proceso lo que quiera y lo boto. Y luego agarro el siguiente máximo, y el siguiente máximo, y el siguiente máximo, así, hasta que ya no me quede nada. Entonces, esta posición, como decía, es pi de i menos 1 menos 1. Y el sufijo máximo que coincide, bueno, el sufijo máximo de esta posición que coincide con un prefijo es pi de esta función. Entonces estamos planteando una especie de recurrencia con el pi, una relación de recurrencia casi. Y básicamente lo que estamos haciendo es que si no encontramos un match acá, entonces estamos diciendo que mi nueva posición, vamos a decir mi nueva posición, es igual a pi de i menos 1 menos 1. O bueno, en realidad no, sería pi de i menos 1 nomás.
Esa entre comillas es mi nueva posición. Porque esta es la que estoy buscando y luego voy a hacer una recurrencia, ¿no? Me voy al pie de eso. Entonces, si yo manejo estas posiciones de acá. Ah, no, acá es pi de esto, ¿no? Pi de esto menos 1. Ahí está. Si yo manejo estos valores como una variable, o sea, si yo digo que esta es una variable k, digamos, entonces el k inicialmente, ¿qué va a ser? Va a ser pi de i menos 1. Entonces, si se cumple, si se cumple la igualdad de s de k igual a s de i, entonces ahí nomás me detengo. Y si no se cumple, entonces hago esto. K va a ser igual a pi. Y como este de acá adentro también es k, va a ser pi de k menos 1. Y eso lo vamos a hacer. ¿Hasta qué momento? Hasta que k sea 0. Porque cuando k es 0 ya no tengo nada más que recorrer. Y justamente cuando k es 0 estamos en este caso. Porque no hay nada a mi izquierda del carácter, solamente el carácter solito vamos a hacer la comparación. Si es igual, la respuesta es 1. Si son diferentes, la respuesta es 0. ¿Qué fue? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran que repita? Hola. Sí se entendió, creo. Ok, los demás, ¿qué tal? Si quieren que repita, repito, no hay problema. Podríamos decir algo como esta cadena, tal vez. No sería mejor un C. Acá un C. Uno que no coincida. A ver, acá por ejemplo en esta cadena, cuando voy a procesar esta posición C, hasta este momento tendría acá 0, acá tendría 1 porque coincide con A, acá tendría 0 porque el B no coincide con A, acá tendría 1 porque solo coincide el A, no coincide el BA ni el ABA. Acá tendría 0 porque no coincide el ABA con nada. Acá tendría 1, acá tendría 2. Y acá, ahora sí. ¿Qué pasa con el C? ¿Qué pasa con esta posición? Acá, cuánto va a tener? ¿Cuánto vamos a tener? Lo que básicamente está haciendo esta idea es que primero vamos a asignarle el pi del anterior. O sea, vamos a considerar estos dos caracteres que son iguales a estos dos de acá. Entonces, nosotros estaríamos comparando este B con este C, los cuales obviamente son diferentes. Entonces, vamos a tener que hacer la recursión. ¿Y cuál es la recursión?
La recursión me dice que si mi k ahorita era 2, entonces mi k va a ser igual a pi de 1. ¿Y cuál es el pi de 1? El pi de 1 es 1 justamente, ¿no? Porque acá tengo esta posición. Entonces ahora mi k es 1, lo que significa que voy a considerar un solo carácter, este de acá, que también coincide con este. Entonces ahora voy a comparar el a con el c. Y van a ser diferentes. Entonces, una vez más, k va a ser igual a pi de 0, el cual es 0. Y como mi k en este momento es 0, ahí nomás me voy a detener. Ya no estoy en este caso, en el que pi de i puede ser mayor que 1. Porque en el peor, o sea, en el mejor de los casos, mi respuesta va a ser k más 1. Y si k es 0, más 1 no llega a ser 2. Así que, ok, eso no quería hacer. Ah, excelente, no se borra. Entonces, como k es 0, lo único que me queda es comparar este c con este a. Y como son diferentes, la respuesta acá va a ser 0. Si fuesen iguales, o sea, si acá hubiese un a, estaríamos haciendo exactamente el mismo proceso porque a es diferente de b, pero se detendría en el segundo, ¿no? Porque este a sí coincidiría. La respuesta ahí sería 2. Pero como acá hay un c, se supone, la respuesta es 0. Entonces, si lo tuviéramos que pasar al algoritmo, sería algo así. Inicializamos una variable k con 0 y vamos a iterar para cada posición, desde 1 hasta n-1. Y decimos, mientras k sea mayor que 0 y s de k es igual a s de i, bueno, diferente en realidad, k va a ser igual a pi de k menos 1. Entonces, cuando se corta este while se dan una de dos. O bien mi k es 0, o bien mi k es igual a s, o bien mi s de k es igual a s de i. En cualquiera de los dos casos, si s de k es igual a s de i, tengo que aumentar el k en 1 para que se vea reflejado como longitud. Entonces, si s de k es igual a s de i, k aumenta en 1. Y al final decimos que pi de i es igual a k. Entonces, la complejidad, ¿cuál sería? Acá tengo O de 1. Acá tengo O de 1. Y acá tengo otra vez un signo de interrogación porque ahora ya tenemos un while. Tenemos un while una vez más. Nuestro estimado while. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el análisis de complejidad de este algoritmo? Necesitamos saber este while. Y estoy seguro, bueno, muy probablemente esté relacionado con los valores de k. Con los diferentes valores de k. Entonces, una vez más, vamos a analizar los límites de k. K empieza en 0. K en este while, o sea, durante un while, el K solamente disminuye. ¿Eso por qué? Porque habíamos dicho que pi de i era menor o igual que i, lo que significa que pi de k menos 1 es menor o igual que k menos 1, lo cual es menor que k. Así que tenemos esta relación. Lo que significa que en cada iteración el k disminuye al menos en 1. Sin embargo, en la única línea en la que aumenta el k es en esta, en la tercera. Y esa línea se va a ejecutar a lo mucho n-1 veces. Por lo tanto, k es menor o igual que n-1. Y en realidad, si viéramos esta desigualdad así nomás, uno diría que este while se podría ejecutar
n o de n veces cada vez. Sin embargo, la solución, o bueno, el análisis no va tanto así, porque este k está en este rango. Sin embargo, la cantidad de veces que aumenta en 1, n-1 veces, a lo mucho. Eso significa que, que en total, entre comillas, vamos a tener n-1 adiciones de 1. Y si tengo a lo mucho n-1 adiciones, a lo mucho, ¿cuántas veces voy a poder disminuir? n-1 también, porque el k es mayor o igual que 0. Es como si tuviéramos un tazón con caramelos y yo puedo poner un caramelo cada vez. Y ustedes vienen y agarran una cantidad positiva de caramelos cada vez también. Esa cantidad puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, lo que quieran. Sin embargo, al final de todo, no van a poder agarrar más caramelos de los que yo haya puesto en todo el tazón. No van a inventarse caramelos. Entonces, como a lo mucho aumento n-1 veces el k, este while se ejecuta a lo mucho n-1 veces también. Por lo tanto, tenemos tenemos constantes que se ejecutan n-1 veces, que es lineal, y tenemos un while que en total se ejecuta una cantidad lineal de veces. O sea, tenemos una complejidad O de n. Una vez más. Ahora sí, les voy a preguntar, ¿qué les parece el KMP a comparación del algoritmo Z? X o X. Ahora, una extensión del algoritmo de KMP es que este while es linealmente amortizado, ¿no? O sea, tiene un tiempo lineal en promedio. Bueno, no, en acumulado de todas las veces que se ejecuta. Sin embargo, eso lo podemos aprovechar para armar un autómata, en cuya función de transición va a recibir una posición i y un carácter c. De manera que vamos a tener, no sé, pues no una tabla de O de n por sigma, porque sigma es el tamaño del alfabeto. Y vamos a poder hallar esto en O de 1. O sea, con la idea de que me pasó el ojo por así que el algoritmo esta noche. Bueno, sí, es que el KMP, como dije, ¿no? Estoy explicando ahorita que se vuelve un autómata. Lo que significa que si yo tengo cualquier texto, puedo procesar sus caracteres y que me diga hasta qué posición o cuál es el pi de esa posición, considerando que la cadena que estoy analizando es esta. Porque acá también podemos obtener la cantidad de ocurrencias de un patrón S en un texto T, añadiéndole un comparador, añadiéndole un separador entre ellos. Obviamente que la definición de dónde a dónde es la cadena varía, ¿no? Porque mientras que en el Z era I más longitud de S menos 1, en el KMP es I menos pi, I menos longitud de S más 1 hasta I, ¿no? Y acá tendría que darse, ¿no? Que pi de I igual a longitud de S, ¿no? Entonces, este substring es igual a S. Entonces, nuestro while, por ejemplo, ejecutaba para S de K diferente de S de I. Pero, ¿qué pasa si este S de I fuese cualquier carácter C?
también se puede dar, ¿no? Entonces nosotros podemos considerar una función que se llame go, la cual va a recibir una posición y un carácter C, y te diga en qué posición de tu cadena, o sea, de tu patrón, coincide, la máxima posición que coincide con el sufijo de lo que estás procesando hasta ahora. O sea, si yo tengo un texto acá y he procesado hasta una posición i, con esta función go lo que me va a dar es justamente el pi, ¿no? El pi de i. Pero no necesito, o sea, acá está t, no necesito agregar esto a la cadena. O sea, nos olvidamos de esto con el autómata. El autómata nos permite evitar hacer esta concatenación. Y además de eso, nos permite obviar el volver a procesar el pi desde esta posición. Se convierte en autómata porque el string t lo pones a la derecha y la computación es hacia la derecha. No exactamente, sino que podemos considerar cada posición de la cadena S, o sea, el patrón que quieres hallar, como estados. Y es decir, tú tienes la cadena S, digamos, la posición 0 que representa la cadena vacía, la posición 1 que representa a S1, la posición 2 que representa, bueno, podemos decir que es S0 más bien. La posición 2 que representa a S1 y así consecutivamente, ¿no? Entonces, tú puedes tener diferentes formas de llegar, ¿no? Pero obviamente, solo si procesas la cadena completa adecuadamente, acá sería S2, acá es de esta, no, acá es S0, S1, este representa S0, S1, S2, y así. Puedes considerar estos como estados y tú puedes decir, ¿no? Ah, con el carácter S2 me voy al estado 3. Pero ¿qué pasa si yo pongo un carácter S1, si yo pongo un carácter C, un carácter Z, lo que sea? ¿Qué pasa? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me lleva eso? Y es ahí que podemos armar para cada uno de los caracteres del alfabeto y se termina formando un autómata. De manera que el estado en el que estoy es la longitud, o bueno, es justamente el valor de pi de i de todos los caracteres que he procesado. O sea, si yo he procesado un C0, C1, C2, así, hasta un CI, es de todos estos el máximo sufijo que coincide con un prefijo pero de S. O sea, que coincide con esto. O sea, acá hay un B y acá hay un B. No necesitan ahora estar separados por un carácter especial. Eso es lo interesante del autómata. Eso significa que como vas a obtener esas transiciones en tiempo constante, en un O de 1, obviamente bajo un preprocesamiento de n por tamaño del alfabeto, a lo que inclusive le puedes agregar un logaritmo si es que tu alfabeto son números, pero es un tamaño, o sea, son varios números, pero de tamaño pequeño. Tú vas a poder procesar este texto, así nomás. O sea, lo procesas, ya no le agregas nada y te va a tomar un tiempo lineal respecto a la longitud del texto. Eso quiere decir que en el algoritmo Z habíamos dicho que para comparar el patrón con varios textos, o bueno, con n textos era esto, ¿no? Era n por el tamaño del patrón más la sumatoria de longitudes de los textos. En cambio, con KMP vamos a tener una complejidad de, ¿qué cosa? Tamaño del patrón por el tamaño del alfabeto más sumatoria de longitudes. Lo cual es significativamente menor, ¿no? Porque el n puede ser varios textos. O sea, esto aumenta con la cantidad de textos que le pongas. En cambio, esta segunda con KMP, con autómata de KMP, ya no aumenta con la cantidad de textos que le pongas, ¿no? Puedes ponerle varios, y mientras su suma no sea tan grande, lo vas a poder procesar sin problemas. Es más, esta función go va a depender justamente de la definición, ¿no? Nosotros habíamos dicho, ¿qué pasa? Go, digamos, de una posición i con un carácter c. Habían algunas posibilidades, ¿no? ¿Cuál era la primera?
Si es 0, si es 0 y le agregamos un carácter, bueno, en realidad no. Primero vamos a verificar lo siguiente. Primero verificamos si el carácter coincide con la siguiente posición, o sea, si S de I es igual a C, devolvemos I más 1, porque es la transición hacia el siguiente estado. Hasta ahora sí va a coincidir. Si no se da esto, entonces hay algunas posibilidades, ¿no? Si I es igual a 0 y no coincide, o sea, si S de 0 no coincide con C, la respuesta va a tener que ser 0, ¿no? O sea, la cadena vacía. Por otro lado, tendríamos que devolver, ¿qué cosa? El go. ¿Pero de quién? ¿Qué pasaba si el K, bueno, si S de K era diferente a S de I? K se volvía pi de K menos 1. Eso quiere decir que esto de acá tendría que ser go de pi de I menos 1 con C. Y si lo vemos de esta forma, o sea, si supongamos, ¿no?, que tenemos la ABAA, esto va a ser representado por 5 estados, porque recuerden que el primero es la cadena vacía. ¿Por qué puse 0? 3, 4. Entonces las transiciones naturales serían acá con un A, acá con un B, acá con otro A y acá con otro A, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si desde esta posición 3, de esta posición 3, yo le quiero poner un B a la derecha? Entonces, este B no coincide con ese sub I. Y el I tampoco es 0 porque es 3. Entonces, tengo que irme a la posición pi de I menos 1. ¿Y cuál es el pi de esto? El pi de esto, acá es 0, acá es 0, y acá el pi es 1 porque coinciden estos dos, ¿no? Entonces, este B me va a llevar inicialmente a la posición, al estado 1. Y desde ahí voy a intentar avanzar con un B. Eso quiere decir que finalmente me va a llevar al estado 2. Lo que significa que mi transición va a tener que ser hacia el estado 2. Y hasta ahí me voy si es que quiero agregar un carácter B. Ahora, esto es una recurrencia. Así nomás, siempre va a ser la recursión. Si es que usamos programación dinámica, o sea, si es que almacenamos esto en una tabla, usamos almacenamiento porque esto es ODN por tamaño del alfabeto, y agregamos acá, ¿no? Si está visitado, algo así, ¿no? Si visitado de I en C, return, no sé, lo que sea, lo que se suele usar en programación dinámica, entonces esto va a responder en OD1, bajo un preprocesamiento de ODN por longitud, por tamaño del alfabeto. O sea, va a ser query en OD1 y preprocesamiento, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Y bueno, esto uno lo puede ir llenando, pero no me voy a matar llenándolo todo. Y así es una generalización, ¿no? Esa es una versión de una sola cadena. Cuando lleguemos a ver autómata de Ajo Corazic, ese autómata hace lo mismo, pero para un conjunto de cadenas, ya no solo para una. Y ahí las definiciones son un poquito diferentes, pero están bastante relacionadas con el KMP. En fin. Hasta ahora, ¿alguna pregunta o alguien quiere que repita alguna parte? Que no sea lo del autómata, porque eso sí no lo voy a ver ahorita.